Bueno, saludo a los hermanos y a los amigos con la paz de nuestro Señor Jesús el Cristo. Continuamos, y este va a ser el último video, el último programa del Antiguo Testamento, en el cual estamos haciendo un resumen de lo que hemos presentado para que los que vean este resumen entiendan lo que hay y vayan al Pentateuco, a los libros históricos, libros poéticos y los libros de los profetas en cuanto a los videos sobre estos libros que hemos hecho sobre los cambios, y de esa manera puedan tener una información básica para entender los cambios que han hecho en esta versión, en la versión Reina Valera 1960, con relación al Textus Receptus. Quiero indicarle una vez más que Eugenio Nida reconoció 70.000 palabras cambiadas, y en asuntos ortográficos más de 100.000. Entonces esto está como se lo vamos mostrando, eso está reconocido. Y nosotros lo que hacemos es mostrar en estos distintos programas lo mínimo que se puede mostrar y presentar todo tipo de información, las personas que han hecho esto, y distintas imágenes, los cuales te permiten tener suficiente información sobre la realidad y la veracidad de este tema. Es innegable. De ahí después tú tienes que tomar una decisión, si vas a seguir hablando de otra manera, comunicando de otra manera, predicando cualquier cosa, hablando cualquier cosa, porque ese texto está así. De ti depende y que haces en la mano de Dios para lo que vas a hacer, porque eso es lo que sucede. Vamos a ingresar ahora en dar distintos cambios de palabras que se han hecho en los libros poéticos para entender qué es lo que se persiguió ahí. Es la única manera de saberlo. Usted hace un análisis y dice, bueno, esta persona tiene este problema porque usted, según los datos que hemos obtenido, se alimenta de una sola cosa, una sola comida. Usted lo que más toma es agua y después come tal cosa nada más. ¿Y cómo se dieron cuenta de eso? Y dice usted, ¿por qué? ¿Que usted es un adivino? Le dice el enfermo. No, porque me lo dicen los componentes que hemos extraído del análisis. Bueno, hemos hecho el análisis de los cambios y estos son los componentes que han atacado. Y demuestran las acciones, las ideas, la filosofía y el pensamiento. Todo se puede ver a través del análisis y la comprobación de los cambios, de las palabras modificadas. ¿Cuál sería la intención o qué era lo que ellos querían programar y proyectar sobre los lectores cuando eliminan del texto bíblico en los libros poéticos 15 veces la palabra pobre? Quiere decir simplemente que ellos aborrecen a los pobres, odian a los pobres y los sacan de ahí. Porque si van a introducir la doctrina satánica de la prosperidad, ¿cómo puede haber testimonio de tantos pobres? Entonces, afuera, y más en los libros poéticos, que es donde se manda a leer a los recién convertidos, a los nuevos. Entonces, si ve tantos pobres, ¿cómo no van a creer que todos van a ser ricos, multimillonarios, empresarios, agentes de todo tipo de negocio? Bueno, una mentira mundial, ¿no? Pero bueno, con la palabra pobre se le complica más. Ahora, si usted ve que la palabra misericordioso se quitó 14 veces, quiere decir que odian la misericordia. Exacto. Odian a los pobres, odian la misericordia. Porque Dios es misericordioso y sus hijos que guardan y obedecen su palabra y son como Él, son misericordiosos. Y como ellos no van a ser misericordiosos, porque lo van a acusar a que ellos no pueden prosperar porque están en pecado y no tienen misericordia, entonces esa palabra los destruye. Mejor saquémosla 14 veces afuera. Luego, en vez de que se hable directamente sobre las cuestiones hasta donde el hombre puede hablar en asunto de muerte, ¿qué hicieron? Te pusieron una palabra ambigua. Así ellos pueden hablar lo que quieran porque les permite hablar de muchas cosas, cuando en la realidad el texto bíblico habla de una sola cosa, singular. Ellos tienen pluralidad. ¿Cuál es esto? Sacaron las palabras sepultura o sepulcro 12 veces y pusieron Seol. Se hablaba del cementerio acá, pero ellos pueden hablar del seno de Abraham, pueden hablar del infierno o de lo que más quieran. ¿Por qué? Porque esa palabra se lo permite, pero lo que está escrito originalmente no.
¿Qué hicieron también en los salmos, en estos casos? En vez de mencionar como debe ser el lugar de Dios del templo, se lo menciona como referente nada más. ¿Qué dice? Tu santo monte. Al hablar de santo monte es un lugar para Dios. Pero así habla regularmente el texto bíblico, no. El texto bíblico dice el monte de tu santidad, porque en ese monte está la santidad de Dios. No le gusta la santidad, como en todo lo que he venido mencionando, afuera. Vinculante nada más, relacionado. Nada más. ¿Qué más se hizo? Se quitó 8 veces la palabra verdad. Aborrecen la verdad. Se quitó 8 veces la palabra cuerno, y usted dirá, ¿qué importancia tiene eso? Es una palabra que se usa simbólicamente, metafóricamente, en la narración bíblica, para referirse a cosas que cuando se trata la revelación de Dios y como Dios comunica sus misterios, ahí tiene importancia esa palabra. ¿Qué hicieron? Afuera, para no vincular la revelación con el lenguaje común, popular. Odian hasta lo popular, ¿vio? Se cambió la palabra o el nombre de Adán 5 veces. ¿Y cuál sería el sentido de eso? Porque si Adán está y los hijos y los hombres que están en la tierra todos son hijos de Adán, chau evolución. No crea que son hechas inocentes las cosas, ¿eh? Chau ateísmo científico. Luego se ensañaron con ciertas palabras y se cambiaron para bajar un poco el asunto, ¿vio? Bajar la espuma. Entonces, ¿qué hicieron? En donde originalmente habla de rebelión, pusieron transgresión. Demasiado fuerte, ¿vio? La palabra perfecto se la quitó todo lo que pudieron, porque no quieren nada de perfección, porque esta Biblia y su resultado para con los que la leen es imperfección. Así que, afuera esa palabra. Dios habla siempre de cuando van a adorarlo, van a ver su rostro originalmente. ¿Qué hicieron? Pusieron la palabra presencia u otra, pero rostro no. Afuera la palabra rostro. Infierno no se menciona, no lo va a encontrar prácticamente usted en esa versión. ¿Por qué? Porque pusieron Seol, ambiguo. La palabra infierno golpea en la conciencia, no se puede tener, afuera. Unicornio, la mención unicornio, que no tiene nada que ver con el rinoceronte, tiene que ver con el mundo espiritual, se eliminó y se puso la palabra búfalo, para hacerlo natural y quitar lo espiritual. Y así hicieron muchas cosas más. Veamos ahora en el libro de Proverbios qué han hecho. Como son proverbios, hay muchas veces se repiten palabras. Y mire lo que más han modificado, lo mismo hicieron en el Salmo 1. Esto que acá voy a mencionar se hizo en el Salmo 1. En vez de mencionar la palabra que está masivamente ahí, que es la que se utiliza, que es burlador, 12 veces se quitó la palabra burlador y se puso escarnecedor, para que se hable y se maneje de otra manera la cosa. ¿Qué le parece? Y en el Salmo 1 también se hizo ese cambio. Vuelve el tema del asunto de Seol por sepultura o sepulcro 7 veces. Prevaricación se pone en lugar de transgresiones. Prevaricar pueden ciertas pocas personas, transgredir todos. ¿Qué hicieron? Pusieron en donde va prevaricación, transgresión. Calificaron como pobre algo grave. Bueno, así es todo. Así es todo. Si vamos a los profetas, en el caso de Isaías, la palabra que más se cambió es sábado, se tapó. O se eliminó en lugar de día de reposo. Siguiendo el sistema, y porque después en el Nuevo Testamento va a entender qué surge cuando usted tiene el textus receptus y ve y lee texto vinculado con el sábado. Cosas que son una bomba atómica. En el profeta Isaías muchas veces se habla de islas. ¿Y qué hace los cambios? Llevarnos a costas. Ellos con eso llevan a otro lado la lectura, el entendimiento y tapan cosas que ellos quieren. 7 veces hicieron eso. La palabra Seol 5 veces en lugar de sepultura o sepulcro. El perfume para Dios 5 veces eliminado. Y así siguen muchas cosas. El tema de visitar, la visita de Dios o de Jesús a la tierra,
masivamente tapado. En todo, todo, masivo. Dios no visita a nadie, o por lo menos se lo impiden en esta Biblia. Dice, no visitas más. ¿Qué pusieron? Que Él castiga nomás. Pero visitar la tierra no, Él no viene más. Como dice ahí en Ezequiel que Jehová ha abandonado la tierra. Bueno, siguiendo esa filosofía, Él no visita. Entonces, los lectores de esta Biblia son incrédulos de la revelación, son incrédulos de las experiencias, son incrédulos de lo que el Señor muestra. Porque ellos no tienen el testimonio de que el Señor día a día y masivamente visita la tierra. ¿Entiende usted el caso? En esta mención bíblica también se eliminó la redondez de la tierra. 10 veces más o menos Dios habla de la redondez, que la tierra es redonda, que la tierra es un globo. No está. Entonces surge la teología de la tierra plana. Increíble. ¿Pero por qué? Porque esta Biblia lo permite. O sea que ellos pensaron introducir cierta teoría y ya sacaron lo que la Biblia iba a anular afuera. Y sigue todo el sistema, se saca la espiritualidad, donde dice normalmente chacal es natural, en Isaías va a dragones, que son el mundo espiritual, los demonios. En el caso, mire, de Jeremías, para mencionarle algunas palabras, como Jeremías anunció muchas veces cosas del futuro y habló sobre cosas que iban a pasar, la palabra visitación del Señor en el libro de Jeremías 20 veces fue quitado. Entonces el que lee Jeremías nunca tiene el testimonio que Dios visita. Entonces no cree que Dios visita. Si el Señor me viene a visitar a mí, yo le digo, el Señor me visitó, va a decir que yo estoy enfermo, loco, trastornado. Pero el Señor todos los días visita la tierra y visita a quien quiera. Decenas de veces por día si quiere. Pero en el testimonio de esta Biblia no está porque lo sacaron. ¿Le gusta esa Biblia? Bueno, así es el caso. La Biblia habla normalmente de madrugando y enviando. Nosotros tenemos de temprano y sin cesar. No lo que Dios dice. Sigue el asunto del perfume, sigue el lenguaje vaso, el sábado. Y así todo el lenguaje de Dios sigue el sistema modificado. Y aquí se menciona también, básicamente, se menciona el caso de cuando se habla de rebeldía, que varias veces el Señor lo menciona, para que no se lo entienda, se pone la palabra prevaricación. Masivamente, todo lo que tiene que ver los libros poéticos, los salmos, dice prevaricación, la mayoría no entiende del común esas palabras. Entonces, pasa derecho nomás. Y estaba hablando de rebeldía siempre Dios ahí. Porque el pecado de rebeldía todos lo pueden tener, pero prevaricación no, porque son muy pocos. Y bueno, así de esa manera nadie sabe, habla lo que puede. En el caso del profeta Ezequiel, se eliminó la palabra animal y se puso seres vivientes, no solo para vincularlo con el ateísmo científico, la evolución, sino para que la mención de serafines y querubines, que se menciona muchas veces en la Biblia, se lo ponga como algo de la evolución. Lo mismo se hizo en Apocalipsis en estos casos. Pero ¿qué dice ahí normalmente animal? Porque no es algo de temer, es algo de Dios. No, ellos pusieron seres vivientes, desaparece porque no se sabe lo que, qué monstruo puede ser. Bueno. Aquí pusieron la palabra, en el principio, digamos, originalmente iba ordenanza en el libro de Ezequiel, muchas veces. ¿Qué pusieron ellos? Estatutos. ¿Va a entender usted? Lo mismo, olvídese. Como una ordenanza que es algo mínimo, estatutos pusieron. ¿Cuántas veces? 12 veces cambiaron eso. Lo mismo hicieron con el sábado, día de reposo 12 veces en lugar de sábado, bestias en lugar de fieras, 9 veces, derechos 7 veces en lugar de decreto. O sea que se tiene la palabra decreto en donde iba derecho 7 veces. Y así sigue el mismo sistema de lo que es de los profetas, y así va este asunto. Los cambios, las cosas, realmente es algo que tremendo. Y donde más se ve ciertos cambios en el libro de Daniel, porque están todas las revelaciones, los simbolismos, las declaraciones que él hace sobre lo que Dios le mostró. Bueno, entonces los mayores cambios en el caso del libro de Daniel son, en lugar de declaración, que está 23 veces, se puso interpretación. Entonces el lenguaje va a ser otro. En lugar de ángeles santos, que está 4 veces, se puso dioses santos. En lugar de gobernantes se puso sátrapas 4 veces. 3 veces, en vez de mencionar ángeles, se pone dioses.
En vez de mencionar presidente, 3 veces se dice gobernador. Y así va, toda una perversión del texto, totalmente. Y si ahora hacemos una mención básica de los libros así menores, los profetas menores, los 12 libros, vamos a ver que Dios visita, que Jesús visita 13 veces, lo más mencionado, que Jesús visita, cambiado por castigaré 13 veces. Por eso es que usted, la mayoría no acepta hoy. Son ateos en ese sentido, porque esta Biblia es atea. El Señor no visita, así que el Señor no viene. El Señor no da experiencia a nadie. 13 veces sacaron que el Señor visita. Sigue el tema de la palabra presente por ofrenda, y así sucesivamente en estos casos. Vamos a dar una estadística de varios datos que ya he mencionado, pero para cerrar, porque este es el último programa, aunque me tenga que extender un poquito más, sobre las palabras más cambiadas, para mencionarlo una vez más. La palabra presente fue quitada 82 veces y se puso ahí presente. La palabra testimonio se quitó 70 veces del Antiguo Testamento por la palabra reunión. La palabra sábado se quitó 67 veces por la oración día de reposo. La palabra vasos, la marca de Dios, se quitó 47 veces y se puso en ese lugar el lenguaje u otro nombre que es utensilio, de otro culto. El generar perfume o sahumerio para Dios del sacerdote se quitó 47 veces y se puso en ese lugar el nombre de los componentes químicos. La palabra derecho se elimina básicamente 34 veces. La palabra visitar, que es lo que el Señor hace a la tierra y la obra que Él quiere hacer aquí en la tierra, 32 veces quitada. La diosa madre pagana se menciona 28 veces cuando no estaba mencionada en el Antiguo Testamento. La palabra propiciatorio se le incluye 22 veces cuando no estaba anteriormente, en lugar de la palabra cubierta. La palabra reconciliar se quitó 20 veces y se puso allí la palabra expiación. Así que usted va a hablar cualquier cosa en lugar de lo que realmente es el testimonio bíblico. La palabra sacrificio se quitó 20 veces y se puso allí la palabra ofrenda. 11 veces se quitó la palabra expiación y se puso sacrificio. O sea que se dan vueltas, pata para arriba, para aquí, para un lado, para el otro, así. Y el mundo espiritual al que más se menciona en el Antiguo Testamento es Belial. Se lo quitó del Antiguo Testamento para que el mundo de los espíritus, el mundo espiritual, el otro reino no aparezca 9 veces. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Bueno, un verdadero desastre, desastre. Venimos de observar las secciones del Pentateuco, libros históricos, los libros poéticos. Estas secciones con esas secciones nos permite identificar el proyecto básico de modificaciones que tenían en sus agendas. Ahí vimos la agenda, abrimos la agenda, estamos viendo la agenda. Vemos el trabajo realizado, o sea que eso era la agenda. Es observar los lineamientos e intenciones de la mente criminal. Lo que más se puede apreciar son las siguientes tendencias que seguirán hasta el Apocalipsis. Inserción de palabras que cambian el lenguaje del mensaje histórico. No se habla de santidad sino de consagrar. No se habla de vasos sino de utensilio. No se habla de cubierta sino de propiciatorio. No se habla de presente sino de ofrenda. ¿Qué pasó con el lenguaje? Los títulos dignatarios no se menciona, se secularizaron. Se mezclan, se usa un comodín, una sola palabra para todos los títulos dignatarios, que hoy tenemos sinónimo, pero se usa normalmente sátrapas para tapar todo lo que haya. Sátrapa va donde hay virrey, donde hay gobernador, donde hay príncipe, donde hay presidente. Todo, sátrapas cubre todo. Y lo que se puede mencionar normalmente afuera.
Entonces el lenguaje queda totalmente pata para arriba en todos los sentidos. Inserción de palabras que modifican la sentencia de Dios, su definición perfecta, y nos queda solamente un dolo, un engaño. O sea que nosotros, por la definición hecha ahí, por la calificación puesta, definimos que tal acto tiene tal sanción cuando en la realidad es todo lo contrario. Eso lo permite esas modificaciones que se hicieron ahí. No lo que Dios sentencia, sino la sentencia que se le ocurrió a Eugenio Nida o a otro lado, no él les pone la cara nada más, el personaje de la careta. Entonces, ¿qué sucede? Se habla cualquier cosa. Inserción de palabras que anulan, desvían y tergiversan las declaraciones de Dios. Dios dice una cosa, ellos ponen cualquier cuestión ahí, como más les gustó. La equivalencia dinámica es el método, mentiré todo lo que puedo, cambiaré todo lo que se me ocurre, y esa es mi acción. Y eso lo han hecho. Se agregaron palabras y nombres del mundo espiritual, es decir, había menciones de distintos principados como Astarot y otros eliminados. Y se agregaron nombres de deidades que no estaban. Estaba la mención de los sátiros, quitado. Está la mención de los dragones, quitado. Está la mención, otras menciones de distintas cosas, quitado. Pusieron Milcom, que nunca estuvo ahí, en el testimonio de Dios, una deidad amonita, podemos decir de Jordania hoy, cuando nunca estuvo. Y así hicieron lo que quisieron. La mención de pirámides, que no la ve en la Biblia, si la encuentra me avisa en esta versión, está en el Textus Receptus. Así que bueno, si a usted le parece que está eso bien, siga así nomás, adelante, va a hablar cualquier cosa, disparate, lo que sea. Se eliminaron los cambios básicos que se hicieron en el Pentateuco, sigue sistemáticamente en las distintas secciones o separaciones de la Biblia. Continúan en el Nuevo, porque sigue la agenda, y continúan en los libros, en las epístolas, en los hechos, y luego siguen en el Apocalipsis también. Se sigue el mismo sistema, las mismas modificaciones, la agenda. O sea que este trabajo que se ha realizado te permite ver cuál era la agenda y la aplicación. Eso no se puede negar, eso está hecho. Así de grave es todo esto que hemos mencionado. Entonces, este es un simple resumen mínimo para que usted pueda ver todas estas cosas que le he mencionado. Usted lo puede ver directamente en el trabajo que hemos hecho del Pentateuco, luego en los libros históricos, luego en los libros poéticos y luego en los libros de los profetas mayores y menores. Básicamente algo que le va a dar la comprensión y el entendimiento para que usted pueda tener perfectamente definido todo esto y ver que es exactamente la verdad. Nadie está hablando lo que no es, sino lo que está totalmente demostrado y lo puede comprobar cualquiera. Ahora sí quiero hacer una mención de la corrupción de la Biblia. ¿Por qué se generó esto? Bueno, por el escaso tiempo mínimamente quiero mencionar, usted puede ver la imagen, dice línea del tiempo de la Biblia y los corruptores del texto bíblico. Si vamos arriba, que es la línea del Textus Receptus, lo que es correcto, vemos que entre el 33 y el 96 fueron las cartas y todo lo que Dios le entregó a los apóstoles, y los apóstoles lo dejaron por escrito para la iglesia. Ese mensaje se distribuyó mayormente, que es el Textus Receptus, por Jerusalén, Antioquía de Siria y Asia Menor. Ese es el recorrido por el lugar que se movió primitivamente en los primeros años el Textus Receptus, la palabra de Dios. Y se contenía en el primer siglo, en el segundo siglo se contenía el Textus Receptus por escrito en la Pellita, en la Vetus Latina, no en la Vulgata Latina, que es donde está la corrupción. Antes de la Vulgata había una Biblia en latín que se llamaba Vetus, esa tenía el Textus Receptus, por eso nunca lo usó el Vaticano. Y claramente en esos lugares estaba el testimonio del Textus Receptus de la Biblia. Eso lo tomaron en el medio, el tercer punto,
Erasmo tomó esencialmente y tenía una habitación llena de manuscritos del texto mayoritario bizantino, porque de ahí viene la palabra de Dios, y purificó el texto bíblico y entregó Erasmo de Róterdam la versión bíblica purificada, la primera. Una misma versión hizo un cardenal católico de apellido Cisnero, basado en el Textus Receptus. Y luego de estas ediciones, de estas versiones, vienen la primera versión en español de Casiodoro de Reina, 1569, del Textus Receptus, la palabra de Dios. 1569. 1602 hace la primera revisión Cipriano de Valera, 1602, que actualmente en ese mismo año está la Biblia purificada, que se puede conseguir hoy, que tiene el Textus Receptus. Y los ingleses, el rey Jaime hizo la Biblia, el King James 1611 del Textus Receptus. Estas tres ediciones hablan igual. Usted toma Casiodoro de Reina, toma la versión de Cipriano de Valera, toma la King James, todas hablan igual. Ese es el Textus Receptus, esa es la palabra de Dios. Ahora, ¿qué sucede? Voy a dejar lo último, el último cuadrito, para el final. Abajo está la línea de la corrupción. Siempre que se corrompieron cosas, se hicieron de Jerusalén, pero hacia el otro lado, hacia Egipto, hacia Alejandría. En ese lugar es donde iban toda la corrupción. Desde Ptolomeo para adelante, toda la corrupción iba para allá, a Egipto, y de Egipto a Roma. Es el camino de la corrupción. El principal corruptor de todo es Orígenes. 185, 245 es el mayor corruptor, el padre de los tergiversadores y que adulteraron la palabra de Dios. Orígenes. Pero antes de ello ya venían ciertos personajes, y antes de ello, y con ello estaban los judíos, enemigos de Jesús. Los principales asesores para corrupción. Y que el pueblo de Dios, el Evangelio, no se hable el lenguaje de Dios, sino otro. Después de Orígenes, ¿quiénes siguieron? Que tomaron las obras de Orígenes, de los discípulos de Orígenes, y siguieron con el asunto. ¿Quiénes fueron? Eusebio y Jerónimo. Eusebio hizo 50 copias de Biblia para Constantino de lo corrupto. Biblias ecuménicas como esta, como la versión Reina Valera 1960. Biblias ecuménicas, no Biblias, la palabra de Dios, el Textus Receptus. A él no le importaba, pagaba al emperador, él corrompía como necesitaba. Entonces, después de, con todas las corrupciones de Orígenes, luego la de Eusebio, Jerónimo tomó todas esas corrupciones y todo lo corrupto que había y hizo la Vulgata Latina, que maneja todas las corrupciones de Orígenes, no basada en el Textus Receptus. Entonces hay dos líneas. Lo que realmente tiene la palabra de Dios, el Textus Receptus, que viene del texto mayoritario bizantino, y el otro es el que viene de Alejandría. Por eso usted tiene escuela de Alejandría, ¿no? Porque manejan el Textus Receptus, no, manejan la corrupción de Orígenes, manejan las corrupciones de Eusebio y de Jerónimo, y todas las corrupciones de los jesuitas, y quienes judíos. Pueden tener el apellido que quiera, Pérez, García, cualquiera, pero son judíos. Y ellos son los que manejan todas estas corrupciones y están detrás de escena. A veces delante, a veces detrás de escena. Los principales autores de toda la corrupción. Hasta que llega Westcott y Hort en 1881, terminan, después de 30 años, la base bíblica de toda la corrupción de Alejandría, de Orígenes, de Eusebio, de Jerónimo, de la Vulgata Latina y de toda la corrupción que hicieron los jesuitas, y generan un texto base con todo eso en 1881. Y de ese texto base vienen todas las Biblias corruptas que existen hoy. Todas. Aunque tengan escrito que vienen de Reina Valera, de Casiodoro de Reina, y te sigan toda la línea en años de ediciones, es mentira, porque viene de ese texto. Por las corrupciones que tiene. Si no sería el Textus Receptus, no es el Textus Receptus. Tiene las corrupciones. ¿Y cuáles son esas Biblias? Esencialmente en inglés. Mire lo que han hecho, escuche con atención.
La nueva versión King James, en el odio hacia la que hizo King James 1611, le hicieron 1200 alteraciones. Eso ya no, ni un diario, eso es cualquier cosa. La segunda, nueva Biblia estándar americana, 909 alteraciones. Versión revisada, 788 alteraciones. La nueva traducción mundial, 767 alteraciones. La nueva versión internacional, 695 alteraciones. Las buenas nuevas, 614 alteraciones. La Biblia amplificada, 488 alteraciones. La Biblia jesuita, que es la corrupción por excelencia, o el nivel más alto que ellos querían, 421 alteraciones. Y la vieja versión de los antiguos testigos de Jehová, que mutilaron 120 partes, sacaron 120 partes. Eso es en cuanto al inglés. ¿Qué tenemos en el caso de español si uno quiere tener hoy? Todo esto que he mencionado, más la Reina Valera que voy a mencionar al final, están todas corruptas, en la parte de abajo. Si uno quisiera conseguir hoy una Biblia útil, lo voy a dejar al final, voy a leer la advertencia abajo a la izquierda que dice: la Biblia Reina Valera 1909, la Reina Valera 1960 y todas las siguientes vienen del texto corrupto, por lo cual está modificado el texto, no es confiable, por los cambios de palabras que son más de 60.000 en el caso de la 1909 y 70.000 en el caso de la Reina Valera 1960. Reconocido por Eugenio Nida, presidente de la edición de la Biblia Reina Valera 1960. O sea que todo eso va de la línea corrupta. Entonces, si usted quiere protestar mucho, decir, pero si vos tenés una Biblia corrupta. Si esa es la Biblia que hizo el Vaticano, para ello. Ahora, si vos te confundiste, bueno, ese es el problema tuyo. ¿Y qué le vas a decir? Entonces, el Textus Receptus está, que es la palabra de Dios del texto mayoritario bizantino, está en la Biblia purificada, sin corrupciones, Reina Valera, hasta 1862. Hasta ahí venía el Textus Receptus en la versión Reina Valera 1900, la versión Reina Valera, la línea. King James venía, el Textus Receptus, hasta 1870. De ahí en más se tomó el texto que mencioné anteriormente y todos se corrompió. Pero si uno lo quiere conseguir hoy, puede conseguirlo todavía en la Biblia purificada 1602, que tiene el Textus Receptus, la Reina Valera Gómez 2010 y la Biblia de la Sociedad Trinitaria. Todas esas Biblias tienen el Textus Receptus. El resto de las versiones bíblicas que hay actualmente vienen de la línea de abajo y es todo corrupto, espurio y cualquier cosa. Usted decide por usted. Bueno, continuamos ahora sí, cuando continuemos, en los próximos programas ya va a ser en el Nuevo Testamento, desde el Evangelio de Mateo, viendo lo que han hecho allí. Dios bendiga a todos y hasta entonces.